A ver, muy bien. Del equipo que no entró, que no tuvo taller ahorita, ¿quién me puede decir qué son las variables? Yo. Ajá. Hola, doctora. ¿Qué onda, Vale? Pues es una característica que podemos, Doctora, observar ¿me escucha? y, Valeria está hablando. ah, Guardamos silencio, por favor, Clemente. ah, Ajá. ¿Vale? ah. Es una característica que podemos llegar a observar y en determinado momento a medir, Ajá. con algún instrumento, Ok, entonces tú me estás diciendo que se dependiendo. puede medir una cualidad. Mm, sí, ay, Ok. sí, Una sí se puede. cualidad. Sí, sí se puede medir una cualidad. Y se puede medir un número. Sí, también. Ok, muy bien. ¿Qué más me puedes decir acerca de variables? Este, pues se clasifican de acuerdo, como usted comentó, ya sea cualitativas o cuantitativas. Y pues las cualitativas, más que nada, como usted dijo, una cualidad, estas no están como, ¿cómo le puedo explicar? Este, eh, bueno, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, 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 Por claro. ejemplo, están las nominales. Estas, pues más que nada puede ser, por ejemplo, la profesión. Una Ajá. profesión puede ser, una, la religión. Ok. Este, ¿Y qué característica tienen las variables nominales? Sí es correcto que me estás diciendo esos ejemplos, pero ¿en base a qué? ¿A qué se subclasifica una variable cualitativa como nominal u ordinal? eh, pues las nominales son como, no hay Ajá. ¿cómo se dice? Como un parámetro para, por ejemplo, de números, no se pueden, Bueno, en las nominales no hay números porque es ajá, cualitativa. bueno, sí. Ujú. Ajá. Este, mm, Una jerarquía, sí, bueno, un sí, nivel una jerarquía. jerárquico, ¿ok? Ajá. Cosa que sí tienen las variables ordinales, ¿verdad? Que son Ujú. cualitativas. Es decir, yo sé que una puede tener mayor valor o mayor jerarquía que otra, independientemente de que me muestre o no me muestre un número. Esa es una Ah, variable ordinal, ¿ok? ujú, Muy sí. bien. ¿Qué otra clasificación de variable leíste, Valeria? Ya me dijiste cualitativas y cuantitativas. Hay otra clasificación. Los que estuvieron en el taller calladitos. Está la de, para, ay, no recuerdo, pero ¿No te acuerdas? A no. ver, Clemente, otra clasificación. bueno. Ajá. ¿Sí me escuchan? Otra clasificación de variables, sí. Ah, yo me acerqué con mi asesor y me hizo el favor de hacerme llegar un estudio de investigación de las variables, en el cual venían las variables independientes, dependientes, las de confusión y las variables universales. Entonces, esa clasificación en base a qué es. Esta clasificación es de acuerdo al punto de vista epidemiológico no, perdón, metodológico de las variables. ¿Y en base a qué es? Si es todo es en base a metodología. Las variables es parte de la validez interna de la elaboración de un protocolo y hablando de validez interna nos referimos a metodología de investigación. Entonces, ¿qué tiene que ver en esa clasificación para hacer de variable dependiente, independiente, confusora? Es una Eh, característica. por ejemplo, las variables dependientes englobaban a todas las variables que podíamos, que pueden medirse dentro de las ¿Y clasificaciones las que vamos independientes no se a miden? usar. Es que
es ahí donde me encontré la confusión, porque la independiente es cuando hay una relación o que ¿ok? se va a establecer una relación entre dos objetos o dos objetivos. Es Entre lo que me quedó la dos. confusión, es lo que yo entendí. ¿Y qué más leíste O tú sea, aparte aquí de eso? en el estudio, bueno, perdón, en el artículo dice, las variables independientes se deben de considerar cuando se pretende de lo de la clase, pues nada ¿Sí? más para lograr identificar los tipos de variables, principalmente las que vamos a medir dentro de las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas pues va a ser van a tener una forma de medición diferente, no es numérica. Y las variables, las cuantitativas que vamos a utilizar para hacer mediciones numéricas. Por ejemplo, nos hablaba una variable obesidad, en la cual vamos. Sí, adelante. Creo que se perdió el audio. Bueno, si quieres empezamos, Anafer. Ok, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la clase de operacionalización de variables. Para empezar, los objetivos va a ser definir lo que es la variable, como lo comentábamos hace ratito, presentar las diferentes clasificaciones de esta, vamos a conocer también la medición de las variables y al final ya vamos a comprender la operacionalización de las variables, que es como que la finalidad de esta clase. Para empezar, vamos a definir qué son las variables. Es una propiedad que puede fluctuar y cuya duración es susceptible de modificarse, observarse. Ejemplos de esto, aquí tenemos el sexo femenino masculino, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Ahí puse una imagen de materiales, que es la resistencia que se ejerce en un material. Entonces los materiales también se pueden medir, la fuerza que se ejerce también es otra variable. Hay otro significado que nos dice que las variables son un que definen un fenómeno observado, es decir, una característica observable que se puede adoptar a diferentes valores y expresarse en varias categorías que vamos a ir mencionando más adelante. Como dijimos, se pueden clasificar de diferentes maneras. La primera clasificación, creo que la mencionaba Valeria, es de acuerdo al nivel de medición. Vamos a tener que hay cualitativas o no métricas y cuantitativas o métricas. Aquí su nombre lo dice bien clarito. Cualitativas es lo que denotan una cualidad y estas pueden ser nominales o ordinales. Ahorita los vamos a ir viendo. Y las variables cuantitativas son las métricas, son las que se pueden medir grados de intensidad o tienen un carácter numérico y cuantificable como las fórmulas químicas, ¿ok? Ya dependiendo la escala de razón, le vamos a ir poniendo nombres. Las nominales es el nivel más elemental, el básico. Indican una cualidad del objeto, se analiza sin ninguna jerarquía, ¿sí? Y se conforman por variables como estado conyugal, que es soltero, casado, viudo, ¿sí? Nada más nombran como la categoría en la que están. También aquí entra femenino, masculino. Las ordinales van a ser que estas sí las puedes como que acomodar, pero no de una manera exacta, sino nada más por la observación que es menor o mayor que otra. Ejemplos de estos es clase media, alta, baja, también la educación primaria, secundaria, preparatoria. Estas son las ordinales, ¿ok? Sí. Y casi siempre son cualitativas. Sí, estamos aquí, te voy a interrumpir tantito. Nominales y ordinales vamos a clasificarlas como variables cualitativas, porque es una cualidad. Aquí la diferencia es si existe o no existe un valor jerárquico entre ellas. Si no existe un valor jerárquico, pues vamos a nominarlas, a nombrarlas. A eso se refiere nominal. A que voy a decir que cuál es blanca, cuál es amarilla, cuál es roja y cuál es negra. A que voy a decir cuál está bonita y cuál está fea. A que voy a decir cuál es derecha y cuál es izquierda. Y cuando hablo de ordinal, es ya porque existe una relación jerárquica entre ellas, entre esa variable, ¿ok? Para que no se me confundan, pero son cualitativas. Estamos hablando de la gran clasificación de las variables, que es la más conocida, donde se nombran como cualitativas y cuantitativas, ¿ok? Para que no se me vayan a confundir. Ok, muy bien. Adelante. Las de intervalo y las de razón van a ser cuantitativas porque van a ser numéricas, ¿sí?
Entonces, la de intervalo, vamos a poner como su nombre lo dice, como que agrupaciones acerca de estos números. Un ejemplo de esto es la temperatura. Podemos poner de 36 a 37 grados, de 37 a 38, o distancias, ¿ok? Tienen que ser distancias exactas entre cada valor. A las de razón, aquí se le va a agregar a que tienen la proporción conocida de cero absoluto. Y esto va a hacer que haya niveles a escala. Aquí nos mencionaba como ejemplo la talla, número de alumnos, grupo de peso, que son variables que también tienen un cero dentro de sus escalas. Ok, aquí pregunta, Valeria. El cero, habitualmente no tiene un valor. Dime un ejemplo diferente a los que me está poniendo Ana Fer, donde el cero tenga un valor. Por ejemplo, en la clasificación del antígeno prostático, que por ejemplo hay rangos para Ahorita de normal. no estamos hablando, bueno, de normal a anormal. Ajá. Nada más dime cómo puede tener valor el cero. Otro ejemplo. Sí, ajá. Pues en un abanico, del 0 a los niveles de... ¿Dónde más puede tener valor el cero? Una regla. Es el primer número con el que empieza. ¿Dónde más puede tener un valor el cero? ¿Qué me ibas a decir ahorita del antígeno prostático? Que inicia... Bueno, pero yo creo que la estoy confundiendo con la de intervalo. Ajá. A ver, otra persona. Aro, dime otro ejemplo donde pueda tener valor el cero. Aro. ¿Los años también es, doctora? Por ejemplo, O ¿cómo sea, le pues, podrías? 0 años, que serían meses, ¿no? Entonces Un es la año, edad. 2 años. Sería la edad, no los años. Ok, a ver, Mayra, levantó la mano. Voy a decir de número de hijos, 0, 1, 2, 3. ¿Y ahí el cero tiene valor? Pues podría ser también sin hijos, pero para poner numérico. Pero ¿cómo más podría ponerlo numérico? No sé si han leído algunos artículos donde nos menciona un intervalo de confianza. El intervalo de confianza a veces puede tener un valor menor de 1 y mayor de 1. Entonces puede ser de que el intervalo de confianza vaya de 0.3 a 1.5. Ahí ese 0, o sea, ese es menor que 1 y ahí hay un valor. ¿Ok? A una unidad. A eso se refiere cuando el 0 tiene un valor. ¿Ok? Doctora, como la densitometría ósea. Sí, o sea que te da el nivel y tiene un rango numérico continuo. ¿Ok? ¿Sí? ¿El valor de P también? El valor de P es un valor que tiene donde hay valor en el 0. ¿Ok? Porque habitualmente pues el 0 se baja el 0 y no contiene, ¿verdad? O eres un 0 a la izquierda, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Adelante, Ana Fer. Bueno, aquí les puse una diapositiva para resumir esto que hablamos. Aquí tenemos 4 razones o escalas, que damos que las nominales, que solo nombran. Ordinales nos van a nombrar y ordenar por jerarquía. Las de intervalo nombran, ordenen y establecen diferencias exactas entre cada valor. Y las de razón son las que vamos a agregarles, aparte de todas estas características, el valor de 0 absoluto. Nada más es como que para que lo tengan. El libro nos mencionaba que no todas las variables
son cualitativas o Así es. cuantitativas, Ujú. sino que dependiendo cómo lo organicemos en nuestra investigación, se pueden modificar. Por ejemplo, da un Así es. ejemplo de los años. Si lo mides de 0, 1, 2, 3, 4 años, va a ser una cuantitativa de razón. Pero si lo pones de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a más, pues va a ser una de intervalo. Ujú. Entonces, dependiendo cómo lo vayamos a organizar en nuestra investigación, es cómo se va a clasificar. Bueno, Sí, por según ejemplo, su función, pregunta para Clemente. Es que estoy atormentando a los que no escucharon hace un momento. Clemente, dime, por favor, háblame de la clasificación de variables categóricas y no categóricas. Clemente, ¿se salió o qué? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí me Categóricas escucha? y no categóricas. Sí, adelante. Categóricas y no categóricas. Bueno. Bueno. Valeria, olvídalo, Clemente. Categóricas y no categóricas. Valeria, ¿lo leíste? No, doctora. ¿No? No. Ok, muy bien. Bueno, adelante, Anita. bueno, según la función también se van a dividir las variables. Aquí vamos a definir lo que es un experimento para poder entenderlo. El experimento es una situación de control en el cual se manipulan de manera Bueno. intencional una o dos o más variables. Estas son las causas. Para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una más variables dependientes, que son los efectos. Entonces aquí vamos a tener variables independientes, la causa de nuestra investigación, y variables dependientes que van a depender de la otra variable. Estos van a ser los efectos. Aquí les puse como el dominó. La variable independiente es la que va a ejercer fuerza y pues las dependientes es el efecto que causó de caerse, ¿ok? Lo vamos a ir viendo más adelante. Variable independiente se le va a conocer como la causa real o supuesta del fenómeno. Es lo que aparece primero en el tiempo. También se le llama variable explicativa o predictora y se pone o se simboliza con una X. Esta se debe de manipular y debe ser controlada durante la investigación para poder observar el efecto que vamos a tener en nuestra variable dependiente. ¿Okay? La variable dependiente la vamos a simbolizar con una Y y este va a ser, como les comentaba, el efecto, lo que yo deseo conocer de investigación, ¿sí? El comportamiento o la modificación que va a estar operada en él. Aquí tengo algunos ejemplos que venían en el libro. Vemos en una columna que tenemos el tratamiento, estímulo o la supuesta variable de causa, que lo vamos a conocer como la X, nos va a influir en qué y nuestro resultado va a ser la Y. Aquí un ejemplo es el tratamiento psicológico, nos va a reducir la depresión, ¿sí? O un tratamiento médico, que sería la causa independiente, nos va a mejorar la artritis, que es la dependiente, que es el efecto. Un nuevo motor revolucionario nos va a incrementar la velocidad. La velocidad va a ser el efecto y el nuevo motor pues va a ser la causa de que se lleve esta relación. El libro aquí mencionaba muy importante de que tenemos que checar qué es lo que queremos medir. No podemos tratar con cosas que sean nocivas para la salud, como tóxicos, y aquí ya viene lo que es la ética, ¿verdad? Lo que vamos a investigar, no nos podemos salir de eso. El libro también nos mencionaba que hay 3 requisitos para un experimento. El primer requisito es que debe haber una manipulación intencional de una o más de las variables independientes, que estos van a ser nuestras causas, ¿ok? Dice que la variable independiente nos va a resultar de mucho interés para nosotros, o sea que es de lo más importante, porque hipotéticamente este va a ser la causa que se va a producir el efecto en nuestra investigación, ¿sí? Entonces aquí debemos de observarla y ver si va a variar o no. Aquí el sinónimo de variar es asignar distintos valores a la variable independiente para ver cómo afecta esta cantidad de valores hacia su efecto. Ahorita vamos a ver otra clasificación. Para que una variable se considere independiente, debe cumplir 3 requisitos. La número 1, que anteceda de la dependiente, o sea que la independiente debe ser la primera variable.
que la variable se pueda ser manipulada y que esta variación se pueda controlar, ¿sí? Aquí daba un ejemplo el libro que nos hablaba de la exposición de medios televisivos agresivos o de contenido violento, cómo va a afectar a los niños. Entonces aquí la pregunta de investigación o la hipótesis es, la exposición de los niños a contenidos antisociales tendrá que provocar un aumento de su conducta agresiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hablaba de poner un grupo de niños a los que se les pone contenido en la televisión sano, de educación, y a otros que se les ponía contenido antisocial. Esto luego se tenía que medir para ver si había una respuesta o no. Posteriormente nos venía hablando de grados o de grados de manipulación. Decía, les podemos poner 2 horas de contenido educativo, 1 hora de contenido antisocial. Y luego al otro grupo, al revés, más horas de contenido antisocial y menos horas de contenido educativo. Y así tú puedes ir haciendo grados o variaciones para ver qué tanto tu variable va a causar efecto. O sea, qué tanto va a depender una de otra, a qué grado, y tú puedas tener una investigación pues más relevante. Y es lo que viene acá en adelante. Una pregunta, Anafer. ¿En qué tipo de estudio tengo que hacer la clasificación de las variables en cuanto a causalidad? Es decir, que yo tengo que hablar en mi operacionalización de variables de la variable dependiente e independiente. En el efecto causa. Por ejemplo. De casos y controles, ¿podría ser? Casos y controles. ¿En qué otro tipo de estudio tengo que utilizar esta clasificación de las variables? El de cohorte. En una cohorte. ¿En qué otro tipo de estudio tengo que utilizar esta clasificación de las variables? Pues en todos, ¿no? No. Por ejemplo, en un estudio transversal yo voy a ver cuánto se presenta una patología, cuántos miembros la tienen y demás. Okay, entonces ahí voy a utilizar una variable de estudio, ¿verdad? Y mi variable de estudio va a ser que yo voy a ver la prevalencia de diabetes en primer nivel de atención. ¿Verdad? Ahí yo no voy a ver un efecto causa. Otro estudio donde puedo utilizar en mi operacionalización de variables esta clasificación es en un analítico comparativo, ¿verdad? Ahí sí voy a tener que hacer este tipo de clasificación. Lo que hablábamos hace un rato en el taller es que no se vale mezclar en el cuadro de operacionalización de las variables diferentes clasificaciones. Cada una te la va dando el tipo de estudio y lo que vamos a ir haciendo dentro de la investigación, ¿verdad? Por eso ahorita, en cuanto a la clasificación de la variable dependiente e independiente, pues son efectos de causalidad, ¿verdad? Son trabajos donde hay causalidad. Ok, muy bien. Adelante, Anafer. Bueno, y así lo podemos simbolizar. X, como vemos que ya el independiente era el valor X, y vamos a tener grados, pues también ahí los vamos a ir acomodando como X con el número A o B. ¿Okay? También nos hablaba que puede ser diferentes grados, presencia o ausencia. ¿Qué es esto? Que el grupo lo vamos a conocer como control o grupo testigo. A no se les va a aplicar la variable o nuestro grado experimental. Ya el otro grupo sí, que se le va a conocer como grupo experimental, y es el que va a recibir o el estímulo o el tratamiento. Aquí en la imagen les puse, es un examen de concentración, o sea, no tiene nada que ver con inteligencia, sino de saber, de poder concentrarte y contestar correctamente. Y aquí se les va a medir cómo con ruido o con música afecta o no afecta al nivel de que tú te concentras para contestar esta evaluación. Entonces aquí se va a dividir en presencia o ausencia de estímulo. Okay, también el tratamiento con artritis, al que recibe el tratamiento y el que no, así lo podemos ver también entonces, experimentales, casos y controles, cohortes, analíticos comparativos. Yo estoy haciendo una exposición a algo, a la población, ¿verdad? Y ahí tengo que ver causa-efecto. Sí, aquí se va a hacer la división de grupos, como el grupo de control y experimental. Ok, muy bien, adelante. También lo podemos dividir en grados, lo que hablábamos ahorita. Podemos variar la variable independiente. Aquí les puse un ejemplo del blancamiento del coral.
el pH normal es de 8.2 y se blanquea al 10% el coral, pero si cambiamos la acidez del agua a diferentes concentraciones, vamos a tener un efecto diferente en el blanqueamiento del coral. Y aquí es donde podemos medir la magnitud del estímulo que estamos dando. Entonces, aquí nos habla de que esta investigación va a tener como que más grado de magnitud o va a tener más impacto porque va a ver qué tanto varía por grados de acidez. ¿Okay? Okay. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta respecto a variables? ¿Está quedando claro la clasificación de las variables? ¿Sí queda? ¿Sí? ¿Sí me ve ya? Sí, sí te escuchas. Ah, ok. Es que ya encontré cuál es la falla. Es que la niña está en el Zoom y nada más me permite una IP por Zoom. Ok, bueno, ¿alguna duda del tema? Sí, doctora, es que dentro de las variables nominales también se puede tomar como las de positivo o negativo. O sea, Sí. para hacer un grupo de exclusión, por ejemplo, se tomarán en cuenta gente con COVID positivo y COVID negativo. Entonces, dentro de una variable nominal se podría poner positivos y negativos. Sí, presente o ausente. Ándale, presente o ausente. Ajá. Sí, por ejemplo, yo tengo adultos, mi población son mayores de 18 años de edad y yo quiero ver la enfermedad crónica que más frecuentemente se presenta. Ajá. Entonces yo pongo diabetes, pues presente, ausente, hipertensión, presente, ausente, obesidad, presente, ausente, así. Pero tendría que hacerlo como diferentes variables. Por ejemplo, en mi estudio de investigación, sí. voy a agarrar adulto mayor, hipertenso, diabético. O sea, van a ser 3 variables. Y la cuarta variable es que esté en cuarentena, que no esté saliendo del trabajo a trabajar. Entonces lo tendría que poner como 4 variables de ausente y presente. O se pueden englobar. ¿Cuál es el título? No entiendo el título. Mi título es Manifestaciones ansiosas dentro en el adulto mayor con enfermedades crónicas durante la etapa de cuarentena por COVID. Entonces tengo que tomar como variables el ser adulto mayor. No, la población no se operacionaliza. Ah, ok. La población no se operacionaliza. Okay. A ver, Mayra levantó la mano. Es que iba a decir, doctora, porque me confundí un poquito. ¿Sí? Una cosa es las variables y otra el indicador que está dentro de la variable, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la variable es el COVID y el indicador vendría siendo positivo o negativo. Así es. Sí, o sea, la definición conceptual, la definición operacional, tu indicador, la fuente y el tipo de variable es lo que yo le tengo que analizar a cada variable. ¿Sí? Son características de la variable. El indicador es como yo lo voy a reportar en mis resultados. Pero yo tengo que dejar claro en la definición operacional a qué me refiero con esos indicadores. Si yo pongo indicador va a ser control metabólico. Y voy a poner que sí y no. Mi indicador lo pongo control metabólico, sí y no. Entonces, en mi definición operacional, control metabólico, a lo mejor yo voy a tener el paciente con diabetes que tenga menor de hemoglobina glucosilada menor a 6. Y no control metabólico, pues el paciente que tenga hemoglobina glucosilada arriba o igual a 6, a 6.5, no sé, ¿ok? Entonces yo en mi resultado ya no voy a decir tantos pacientes tuvieron, bla, bla, bla. Yo nada más voy a poner el indicador va a ser el resultado de hemoglobina glucosilada que tenga cada participante. ¿Sí? Sí, sí, ya. Es que ahorita con lo que dijeron como que me confundí un poquito, sí. pero ya. Sí, no. Ok. Ok, adelante. Yo tengo otra duda. A ver. Ahorita ¿sí? Le entendí como que una variable sí la podemos medir con 2 instrumentos diferentes o se recomienda nada más uno o no. No, nada más uno. Depende del tipo de estudio. En estudios de causalidad,
Pues obviamente la clasificación que tú utilizaste, Nieto, dependiente e independiente, ¿verdad? Okay. En estudios puramente transversales, pues cualitativas, cuantitativas, o categóricas y no categóricas. ¿Ok? Ok. Muy bien. Gracias. Adelante, Ana Fer. Ok, continuando con esto, también puede haber diferentes modalidades de manipulación en lugar de grados, que quiere decir que la variable va a cambiar no de cantidad, sino en sí la variable. Por ejemplo, el ruido que estaba en la gente estudiando. Puede que le pongas batería, medir cómo reaccionan con la pura batería, o puede que le pongas un arpa y ver cómo mide el nivel de concentración con el arpa, o con un violín, y así serían diferente manipulación de esa variable. ¿Okay? El segundo requisito para un experimento dice que debemos de medir el efecto de la variable independiente tiene la variable dependiente, que es justamente lo que hablaban ahorita. ¿Con qué instrumento vamos a poder medir esto? ¿Con qué indicador? Y nos dice que la medición debe ser adecuada, válida y confiable. O sea, tenemos que tener bien refutado cómo vamos a medir nuestras variables siempre. Y para esto es todo el proceso antes de hacer la investigación. El tercer requisito de un experimento es tener un control o validez interna de la situación experimental. La validez interna se define como el grado de confianza que se tiene de los resultados del experimento, que se interpreten adecuadamente y sean válidos, ¿ok? Así es. Quiere decir que lo que estamos diciendo al final o nuestro resultado sí sea validado, o sea, sí sea que la variable independiente sí influye en la independiente, que no fue debido a otras causas, o sea, que no se deje a la confusión, ahorita lo vamos a ir viendo, a que pudo haber otro factor que me modificara, sino que sí se tenga un adecuado control para que no influya ningún otro factor y pueda tener una validez nuestro trabajo. Ok, adelante. Bueno, esto es lo mismo, la causa y el efecto tienen que estar bien seguros que uno se relaciona con el otro, que no hay alguna otra variable que nos pueda estar interfiriendo, y es el control que vamos a tener. Así y aquí ya se habla de las variables extrañas, también algunos los manejan como variables de confusión. Aquí un ejemplo fácil les puse, el consumo moderado del alcohol, yo quiero ver si tiene relación con el infarto al miocardio, pero si dejo que el tabaco, o sea, no lo incluí o lo eliminé en mi trabajo, si lo estás leyendo vas a decir, ay, pero se pudo haber visto afectado porque esta persona tenía tabaquismo positivo. Entonces, al momento de hacer tu planeación, debes de considerar estos factores para en tu pregunta de investigación poder hacer criterios de inclusión o exclusión para eliminar estas variables. Y o esas variables, controlarlas, volverlas de control, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Aquí un ejemplo es la obesidad para enfermedad coronaria. Si no eliminas lo que viene aquí, lípidos, hipertensión o diabetes, pues esto también puede influir en la enfermedad coronaria. Entonces la pregunta tiene que cambiar para poder hacer que a un lado a estos factores o tener las variables de control. Esta es una variable que el investigador controla con el fin de eliminar o neutralizar los efectos en la variable dependiente, ¿sí? Un ejemplo que venía aquí es las horas de estudio de un individuo, cómo va a tener sus notas en el examen, ¿sí? Aquí para poder tener la relación tienen que checar que toda la gente tenga la misma salud, o sea, que no haya personas enfermas, con depresión, con ansiedad, para poder hacer que esto tenga una validez. Entonces, en tus criterios, variable de control va a ser que esté sano actualmente, ¿ok? Esa sería una variable de control. Ok. Ya para finalizar, la operanización de variables consiste en transformar todo lo que nuestro estudio, los conceptos, a lo que vamos a realizar, ¿sí? O sea, cómo lo vamos a medir, con qué fórmulas, con qué indicadores para tener nuestro resultado, y esto tiene que estar bien establecido. Casi siempre lo manejan como en tablas, y es definir de manera clara cómo se va a observar y medir cada característica del estudio. Para esto tenemos que conocer lo que se va a incluir, tenemos que incluir la definición teórica, que este es el concepto que se encuentra en libros para definir una variable en cuestión, ¿sí? Tal cual el concepto que es la definición teórica.
La definición operativa, lo que yo entendí, es las características que tú vas a observar al llegar en las unidades en lo que tú vas a estar. Aquí hablaba del ejemplo de una caries. Viene la definición teórica de la carie y la definición operativa es lo que vas a encontrar al momento de la exploración, que dice está presente cuando se encuentra una cavitación, cuyo fondo del tejido está reblandecido. Es lo que yo, observador, voy a encontrar. Así es. Las dimensiones aquí nos hablaban que algunas características tienen dimensión de qué tanto, por ejemplo, la carie, qué tanta afección tiene, que si tiene jerarquías o no. Y el indicador va a ser ya convertirlo a una expresión matemática, es decir, cómo se va a medir, qué es lo que nos va a destacar nosotros para poder medir a nuestra variable. Y al final, aquí van varios ejemplos para que más o menos quede entendido. La variable va a ser actitud del estudiante. La definición conceptual va a ser, es el experimento general que presente un estudiante, comportamiento en las actividades de la institución. La dimensión va a ser la actitud hacia el trabajo y otra hacia el estudio. Los indicadores va a ser el grado de cumplimiento de las normas, el grado de disciplina que tiene, y hacia el estudio, pues el nivel de notas, grado de disciplina en clase, grado de estudio individual y colectivo, y los métodos van a ser los instrumentos que vamos a utilizar nosotros. Ok, muy bien. Y aquí al final les puse otra para que pueda quedar un poquito más claro de esto. El artículo que encontré pues era de dental, entonces viene un ejemplo aquí. La higiene vocal va a ser la variable independiente. Vamos a ver esta cómo afecta en las enfermedades periodontales. Este va a ser la dependiente. Aquí vamos a tener la definición teórica, operativa, la dimensión, el indicador que va a ser lo que nos va a hacer medir, el tipo de estudio, la escala que se utilizó y pues los datos que nos van a recolectar. Ok. Esto es para que se den una idea de cómo es. Ok, muy bien.